Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro punto de encuentro en la radio, en donde nos encontramos cada día para estudiar juntos el libro de los libros, la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau, quien hoy nos entrega una nueva serie de mensajes sobre la fe. Sin duda hemos estado hablando sobre este tema en muchos mensajes, pero en estos próximos programas vamos a estar dedicando un tiempo especial a hablar de este tema. Mi estimado amigo oyente, hoy quiero empezar una serie, si Dios permite, acerca de un tema que generalmente no lo tocamos, al menos yo no lo he tocado como un tema en sí. Lo hemos mencionado quizás millares de veces, pero como estudio no lo hemos tenido. Bueno, le digo cuál es el tema. El tema es el tema de la fe. ¿Qué es la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo se alimenta la fe? ¿Qué clase de fe tenemos? Muy a menudo hablamos de nuestra santa fe y tenemos toda la razón del mundo, incluso esa frase sale de la Biblia, del libro de San Judas. Pero la pregunta es esta: usted y yo podemos disfrutar en la vida de lo que es la fe. Y yo quiero leerle un pasaje antes de tocar este tema. Y puede que pasemos largos días juntos sobre este tema, porque a mí me tiene entusiasmado. En estos últimos tiempos lo estoy estudiando de manera muy particular. Dios está inspirando mi fe. Dios me está motivando, me está realmente conmoviendo en forma estupenda en mi propia vida personal. Por la gracia de Dios he aprendido a confiarle en muchos terrenos de mi vida. De niño tuve una madre buena, un padre bueno que me enseñaron la palabra de Dios, y en ciertos asuntos nunca he titubeado ni por un instante. Por ejemplo, en cuanto que al morir nos vamos al cielo, le digo la verdad, nunca he por un instante titubeado en eso. Mi padre murió, se fue cantando al cielo, lo espero ver en el cielo, cara a cara le veremos, más allá del cielo azul. No tengo la menor duda. El perdón de los pecados. Estoy convencido que el Señor me los perdonó cuando era un muchachito, cuando le abrí mi corazón a Cristo, y francamente yo sé que tengo el perdón y la vida eterna desde que era un muchachito de 12 apenas 13 años de edad. Eso nunca lo he dudado. Mi corazón nunca ha patinado en ese sentido, nunca me he cuestionado. Siempre he tenido confianza que Dios me dio vida eterna, no pereceré jamás, nadie me arrebatará de su mano, y eso ha sido una gracia suya, una gran fe. Por otro lado, por ejemplo, el hecho de que Dios nos ha abierto países enteros y ciudades enormes para proclamar el nombre de su Santo Hijo Jesús, eso tampoco lo he dudado. Hemos ido de país en país, como usted sabe, mi amable oyente. Salí de Argentina en la América del Sur, y cada país que se abría sentíamos paz, sentíamos gozo, no dudábamos, no hemos titubeado de que el Señor nos abría esta puerta, sea un país de origen chino, sea ruso, sea Polonia, sean los países más difíciles del mundo. Cuando el Señor nos ha abierto la puerta, no hemos titubeado. Pero a menudo, para decirle la verdad, yo tengo áreas de mi vida en que mi fe no es tan fuerte como debe ser. Y le voy a confesar una de las áreas en que yo sé que mi fe ha sido débil, y la estoy fortaleciendo hasta que el Señor me enseñe a confiar en Él de una manera grande en el terreno del dinero, de lo económico, de las finanzas. Ahora, le voy a hacer otra subdivisión. En cuanto a las finanzas, para mi propia familia, nunca he dudado que el Señor proveería. ¿Sabe por qué? Porque desde niño el Señor siempre ha provisto. Cuando mi padre murió y mi madre quedó viuda con los 7 pequeñitos sin dinero en la casa, vimos los milagros de Dios. Vimos cómo Dios proveía para nuestra familia, mi madre, mis hermanitas, mi hermano y yo. Veíamos que la gracia de Dios, los milagros de Dios, el dueño de casa que no nos desalojaba, el negocito de la esquina que nos daba alimentos gratuitamente o que nos daba un crédito interminable. El Señor proveía. Pero en ese terreno ahora de casado, con mis 4 hijos varones, el Señor siempre ha provisto. Y en cuanto a la familia, le tengo que confesar con gozo, para la gloria de Dios, nunca he dudado en la provisión de Dios.
Siempre el versículo clave ha sido Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso lo aprendí de niño a la rodilla de mi madre, porque ella lo vivía, nosotros lo veíamos, Dios era glorificado y nunca dudamos que el Señor proveería. Y, por su gracia, fíjese usted, a mi edad ya le puedo decir, el Señor siempre ha provisto todo lo necesario. A veces a última hora, generalmente con mucha anticipación, porque Dios es un Dios bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero le digo la verdad, el terreno donde yo he tenido debilidad, y casi no se lo debiera confesar así en público, pero lo hago para que usted vea que uno puede ser fuerte en la fe en un ángulo y ser débil en otro ángulo, ha sido el dinero para los ministerios de nuestro equipo evangelístico. Ha habido ocasiones en que hemos confiado en Dios con toda fe y Él siempre ha provisto. Pero en los últimos años yo sentía como que mi fe estaba decayendo en el terreno del ministerio de la predicación de la palabra, y hemos vivido momentos de tanto aprieto económico que ya era ridículo, hasta que al principio de este año que ahora le estoy grabando este mensaje, el Señor me sacudió y sentí un gran deseo de ir a la palabra de Dios para ver qué me decía el Señor con respecto de la fe. Ojalá hubiera notado la fecha en mis notas que tengo delante mío. Lamentablemente fui tonto, no anoté la fecha y no le puedo decir con certeza, pero fue en los primeros días de enero o los últimos días de diciembre. Y el Señor tocó mi corazón. Todavía estoy estudiando el tema. El Señor me está entusiasmando, lo estoy compartiendo con los miembros del equipo y hay gran bendición entre nosotros. Tengo mucho que avanzar en el área de la fe y le ruego que usted ore por mí para que mi fe no solo no falte, sino que crezca, crezca y crezca. Ahora bien, casi se me ha ido el estudio de hoy. Estaba leyendo esta mañana en mis devociones frente al Señor el libro de San Marcos capítulo 5 y dice lo siguiente: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a los pies de Jesús, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Y tú dices quién te ha tocado? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Vete en paz y queda sana de tu azote. Ahora el tiempo se me ha ido. Acabo de leer un pasaje precioso. Le ruego que al terminar ahorita en unos instantes, usted lea de rodillas de nuevo San Marcos capítulo 5. Y si Dios quiere, en el próximo programa vamos a hablar del tema de la medida de la fe que cada uno de nosotros tiene. ¿Usted tiene falta de fe o tiene poca fe? ¿Es débil en la fe o es fuerte en la fe? ¿Usted tiene una fe que crece? ¿Una gran fe? ¿Está lleno de fe? ¿Es excelente en la fe? Lea Marcos 5. Hasta la próxima. No se pierda nuestra próxima presentación, en donde Luis Palau continuará con este tema sobre la fe. Nos traerá el mensaje titulado La medida de la fe. Así que le invito a que nos vuelva a acompañar.
Ahora quédese con nosotros, llegamos al segmento musical de nuestro programa. Nos va a acompañar René González con la canción Nada es imposible. Si quiere ponerse en contacto con Luis Palau, lo puede hacer a través del correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Escuchamos a René González en el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Por doquier, si declara su poder, son tuyas, todo se sujetará, en su nombre hay poder. Si al Señor le entregas tu vida y tu voluntad para que obre en ti, tú verás que no hay imposibles, porque somos más que están contra ti. No es imposible para los que se sujetan a Jesús. No es imposible. Las tinieblas se disipan con su luz. No es imposible. Solo grita, escrito está, y tú verás. Cuando vino el rey David, lo quisieron humillar, mas a él no le asustó la estatura de Goliat. Tú vienes a mí con espada y ejército, apoyado en lo que puedes hacer. Yo estoy aquí en el nombre del justo, poderoso Rey de los ejércitos. No es imposible. Y él invitó a aquel gigante destruyó. No es imposible. Y lo hizo en el nombre del Señor. No es imposible. Y es que no hay nada imposible para Dios. La mujer tocó su manto y se sanó. Y los vientos obedecen a su voz. Es que nada es imposible. Para Dios caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, porque solo en su palabra hay autoridad. Le dio vista al que era ciego, alimentó la multitud, venció la misma muerte, él es vida, él es luz. No es imposible. No te rindas, no desmayes. No es imposible. Tú lo lograrás. No es imposible. No es imposible. Para los que se sujetan a Jesús, las tinieblas se disipan con su luz. No es imposible. Solo grita, escrito está y vencerá. No es imposible. Nada es imposible para Dios. No, no. No es imposible. Reconoce su poder. Nada es imposible para Dios, nos cantaba René González en el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau, que llegó a su fin. Hasta el próximo programa, si el Señor lo permite. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.